Tengo un trabajo bastante peculiar. Seguramente para este momento ya saben a qué me dedico, así que en esta ocasión me interesa compartir con ustedes algunos sucesos paranormales que ocurrieron durante mucho tiempo. Bueno, hasta que dejamos aquella casa donde pasaron cosas muy extrañas. Hasta cierto punto, no sé si alguna energía de aquel domicilio me persigue o simplemente estoy pagando un poco por todas las cosas que hice. Todo comenzó por allá del 2005. Manejábamos una pequeña red de captura de personas. Ya saben a lo que me refiero. Se trata de obtener una ganancia económica a cambio de un individuo. No puedo negar que en ocasiones, para regresar a algunas personas, las cosas se nos salían un poco de control, por no decir bastante, pues esta gente no siempre cooperaba o los familiares simplemente no se prestaban a negociar con nosotros. Había casos en donde ya no regresaban a casa. En aquella ocasión, recuerdo que nos tocó llevar a una joven. Su familia tenía bastante dinero, así que supimos que obtendríamos mucho dinero en esta ocasión. Qué equivocados estábamos, pues no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Tiempo después nos dimos cuenta de que meterse con personas que saben de brujería no es una buena idea, pues te puedes arrepentir muy rápido. Estas manifestaciones llegaron a tal punto que uno de mis colaboradores quedó completamente loco. Cuando oscurecía, siempre estaba tratando de defenderse de alguna fuerza invisible, hasta caer desmayado y malherido. Eso solo era por las noches. Tuvieron que internarlo en un psiquiátrico y hasta que se pudo, sus familiares y de vez en cuando yo lo visitábamos en ese lugar. Los doctores decían que se trataba de alteraciones en el cerebro. Ellos pensaban que solo con medicamentos llegaría a recuperarse, pero la verdad es que no, pues pasaron muchos años y él seguía igual. En diciembre de hace 3 años fui a verlo. Se acercaban las fiestas decembrinas y me dieron ganas de visitar a mi viejo amigo, sin pensar en que estaba a punto de presenciar un acontecimiento aterrador. Llegué al hospital psiquiátrico a la hora de visitas. Ya era de tarde, así que me sentía un poco aliviado, pues sabía bien que aquellos sucesos paranormales solo pasaban de noche. Me registré, me revisaron y me condujeron al cubículo. Ese día lo habían cambiado a otro cuarto, pues según el doctor estaba presentando algunas complicaciones. Los enfermeros aprovecharon mi visita para darme su charola de alimentos y ver si conmigo comía un poco. La tomé y esperé a que el enfermero abriera la puerta. En cuanto entré, lo vi replegado en la esquina del cuarto. Ya saben, un cubículo forrado por una especie de colchonetas color blanco, casi gris por lo viejos y usados que están. Cuando entré de inmediato me reconoció, me tomó de los brazos y me imploró que por favor lo sacara de ese lugar. Me dijo que ya no aguantaba más, que unas noches antes había tratado de quitarse la vida, pero no lo consiguió, y por esa razón lo pasaron a esa habitación. Yo le dije que se calmara, que platicáramos un rato y después veríamos qué se podía hacer, así que me senté en el suelo para conversar con él. Algo bastante curioso o lamentable es que casi siempre terminábamos nuestras charlas en aquel suceso de aquella noche y que más adelante les compartiré. Mi amigo tenía recuerdos que no podía sacar de su mente y que hasta la fecha lo seguían atormentando, pero bueno, al parecer mi visita le cayó muy bien, pues se terminó todos sus alimentos y se tomó algunas pastillas que le dieron. Estábamos en calma platicando de su familia y de lo mucho que le gustaría salir de ese lugar, cuando de la nada se fue la luz. Y aquí comenzó algo que la verdad me dejó impactado, pues como todos, yo también pensaba que su problema se trataba de algo mental, pero segundos más tarde me di cuenta de que no era así. En cuanto la luz se fue, mi amigo me tomó del brazo y empezó a gritar. Me decía que tenía miedo. Yo intenté tranquilizarlo, diciéndole que solo era cuestión de que reconectaran el servicio y ya. Pero instantes después, aquel pequeño cuarto comenzó a ponerse muy frío.
Hasta ese momento desconocía si aquellas colchonetas eran calentadas por algún tipo de sistema de calefacción o algo por el estilo. Llegué a pensar que sí, pues la temperatura del lugar se tornaba cada vez más fría. De pronto, mi amigo se sobresaltó, me agarró aún más fuerte del brazo y comenzó a decirme que no permitiera que aquel ser de oscuridad se lo llevara. Él hacía referencia a un hombre con sombrero, alguien escalofriante. Me gritaba: «Ahí está ese cabrón, no dejes que se me acerque, mira su boca, tiene unos dientes horribles y algo le escurre, algo de color rojo». Estaba describiéndolo cuando de pronto dio un grito aterrador. Mi amigo empezó a patalear, como si estuviera defendiéndose de algo, mientras me apretaba cada vez más del brazo. Les repito, lo que me parecía más extraño y que sí logré sentir fue que la temperatura del lugar cambiaba drásticamente. Pasó de ser un lugar templado a un sitio helado. El aroma del lugar también cambió de repente. Mi nariz percibía un aroma como de alcantarilla, de caño. Era un olor horrible e insoportable. Mientras mi compañero intentaba efusivamente que aquel ser demoníaco no se le acercara, algo inesperado sucedió. Lo que estoy por describirles sonará bastante extraño, pues hasta ese día no había tenido ningún otro acercamiento con ese tipo de fuerzas oscuras, más que el de aquella noche en la casa de resguardo donde teníamos a las personas. Pero nuevamente volvió a suceder en aquella pequeña habitación, completamente a oscuras. Comencé a sentir como una presencia extraña, a mi parecer, se desplazaba alrededor de nosotros, buscando la manera o el momento para poder atacarnos. No sé si les ha pasado que en ocasiones pueden sentir a familiares o personas que ya no están con nosotros. Se los comento ya que me sucedía frecuentemente cuando alguien preciado para mí partía de este plano. Podía sentir lo mismo, pero ahora con una presencia completamente diferente, algo que con toda claridad o intentaba poseer a mi amigo o solo seguirlo atormentando. De la nada pude sentir cuando a mi compañero lo jaló aquel demonio y comenzó a maltratarlo con mucha violencia. Sin duda, jamás imaginé que sería testigo de algo tan aterrador. Hasta donde sabía, los demonios no tenían tanta fuerza. Bueno, eso pensaba en mi ignorancia. Posiblemente recuerden un video que ya tiene varios años, donde una energía, bruja o tal vez también un demonio, jalaba inexplicablemente a un soldado. Cada vez que me lo encuentro navegando por internet, no puedo evitar relacionarlo con esa tarde. Llegó el momento en que mi amigo estaba completamente suspendido en el aire, suplicándole al ser de oscuridad que se detuviera. Entre lágrimas y gritos, intentaba patear algo que no se veía. Después, algo que me puso bastante mal fue cuando sentí cómo aquella entidad comenzaba a dominarnos. Poco a poco mi cuerpo también empezó a moverse entre aquellas colchonetas. Yo hacía lo posible por poner la mayor resistencia que podía, pero esa cosa tenía más fuerza que cualquiera de nosotros. De pronto, aquel demonio dio un jalón mucho más fuerte. Fue ahí donde perdí el control de la situación, pues ahora también me encontraba en el suelo, tratando de ayudar a mi querido amigo. Esa cosa nos arrastraba hacia la esquina de aquel lugar, cuando de repente la luz de nuevo regresó. Me quedé en shock al ver cómo mi amigo caía al suelo de golpe. Hasta el día de hoy sigo sin creer lo que pasó. Algunos minutos después, mientras trataba de calmar a mi compañero, llegaron los enfermeros para ver si estábamos bien, aunque al contarles todo, ellos no nos creyeron. Solo tomaron de su carrito de medicamentos un tranquilizante y se lo aplicaron a mi amigo. Fue en ese momento donde me di cuenta que todo lo que decía ver era real. Mientras tomaban su brazo para aplicarle el medicamento, vi claramente la marca que tenía en su tobillo. Se trataba de un moretón, pero no uno normal. Mientras más levantaban su bata, la piel de mi cuerpo comenzaba a enchinarse, pues vi que se trataba de una mano con dedos alargados y muy afilados
que había dejado su marca en la piel de mi amigo. Los enfermeros me miraban raro, como preguntándose si yo había causado esas marcas en el tobillo del paciente, pero claramente no fui yo. Para que no les quedara duda, puse mi mano encima de aquella marca y claramente mi mano no coincidía con esos horribles dedos, ya que superaban con creces a los míos. Los enfermeros nos dieron algunos minutos para explicarles lo que había pasado. Finalmente me regalaron unas pastillas para tranquilizar mis nervios. Pude notar que los psiquiatras y enfermeros están acostumbrados a escuchar todo tipo de cosas. Días después, los familiares de mi amigo me preguntaron sobre lo ocurrido, pues aquella marca se había llenado de ampollas. Se trataba de una quemadura. No podía creer que fuese posible que los seres de oscuridad pudieran hacer ese tipo de cosas, pero claramente sí, pues lo confirmé con mi amigo. Hasta la fecha tengo la duda de qué hubiera pasado si en aquel hospital psiquiátrico se hubiesen tardado un poco más en cambiar la pastilla de electricidad. ¿Aquel demonio se habría llevado su alma? O tal vez solo habría seguido divirtiéndose con el terror que causó en nosotros. La verdad no lo quiero averiguar. De mi querido amigo solo puedo decir que unos meses después se quitó la vida. Ya no aguantó el tormento y prefirió ponerle fin a todo. Bueno, ahora ya conocen parte de la historia, pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue que mi compañero y amigo llegó hasta ese punto? Pues bien, se los cuento a continuación. Como les comenté al inicio, pensamos que al llevar a nuestro escondite a esta joven nos traería buenas ganancias al negocio, así que actuamos como de costumbre. Analizamos a la familia, estudiamos el lugar y todo lo que implica la operación. Después de un mes, pusimos en marcha nuestro plan. Debíamos actuar rápido, pues solo teníamos un pequeño margen de tiempo, porque al salir de la escuela, aquella chica tenía la costumbre de comprar un helado en una paletería cercana. Mientras lo hacía, sus escoltas bajaban la guardia, y ese era el momento preciso para llevar a cabo la operación. Así lo hicimos, y todo salió bien. La transportamos a la casa, lugar donde supuestamente estaría poco tiempo, ya que de acuerdo al plan, la negociación se llevaría a cabo muy rápido. Nunca nos imaginamos lo que pasaría después. Sin duda alguna, la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Y digo nuestras porque no lo viví yo solo. Como de costumbre, la persona que llevábamos no podía ver el lugar. Se cuidaba cada detalle para no involucrarnos en cualquier problema externo. Así que aquella casa estaba diseñada justo para eso. Por fuera parecía una casita bastante lujosa, pero por dentro no tenía ningún tipo de acabado. No tenía pisos ni nada, prácticamente en obra negra. Eso para despistar por completo a las personas que teníamos ahí, en caso de que alguno de ellos se quisiera pasar de listo y tratara de descubrir en dónde se encontraba. Solo eso les puedo decir. Pues bien, una vez asegurada esta chica, la colocamos separada de los otros, pues no podían hablarse entre sí. Nuestra intención solo era el intercambio, así que no acostumbrábamos a maltratar a los invitados. Lo hacíamos solo si la familia se ponía en un plan complicado, o cuando trataban de recuperar a sus familiares por otros medios, o también para meter un poco de presión en la primera llamada. Logramos comunicarnos con el padre, intentamos negociar con él, y hasta ese momento todo iba saliendo bien, pues pronto tendríamos lo que buscábamos. Los familiares eran como todos, algo nerviosos. Nos decían que sí a todo y que les diéramos algunas horas para conseguir lo que estábamos solicitando. Para las negociaciones posteriores se necesitó un poco más de cabeza, pues por lo general la familia ya está alertada e intentan hacerse los inteligentes, cosa que no recomiendo para nada, pues solo complican la situación. Así que hay que enviar algún tipo de prueba de que no estamos jugando, y la verdad, los regalos no son tan bonitos. Para la segunda llamada nos contestó una mujer con acento extranjero, que se suponía era la mamá de aquella joven.
A pesar de que nosotros teníamos a su hija, esta señora nos hablaba con mucho coraje y rencor. Por lo regular, estábamos acostumbrados a señoras que no salían del llanto, pero esta era diferente. Decía que no le hiciéramos nada, pues no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que lo que pedíamos ya lo estaban juntando, pero que no se nos ocurriera tocarle un pelo a su hija, porque lo íbamos a lamentar toda la vida. La intimidación, como siempre, juega un papel importante en estas negociaciones, así que lo único que hizo el negociador al escuchar sus amenazas fue reírse de aquella mujer. Le dejó en claro que quien ponía las reglas era él y no ella, así que le dio algunas horas más para poder hacer el intercambio de una vez. Pero la mujer empezó a jugar con nosotros, por así decirlo. Para la tercera llamada, acordamos un punto de encuentro para realizar el intercambio. Pusimos una hora y el lugar específico donde la familia dejaría el dinero. Apresurados mandamos al recolector y al mismo tiempo nosotros salimos rumbo a otra dirección para dejarles a nuestra invitada. Para entonces una llamada interrumpió nuestra fuga. El recolector mencionó que había recogido el paquete, pero dentro de aquella bolsa no venía ni un solo peso y que ya se dirigía hacia la casa para mostrarnos lo que venía en el paquete. Muy molesto, el negociador tomó un nuevo teléfono para volver a marcarles a los padres. Mientras íbamos de camino a la casa, la llamada la contestó esa mujer y nos dijo: «Espero que disfruten su pago. Quiero a mi hija de regreso ya, o atente a las consecuencias». Llegamos y bajamos apresurados para ver de qué se trataba el asunto, mientras mi amigo, el del hospital psiquiátrico, se llevaba a la muchacha de regreso a su lugar. Entonces vimos que sobre la mesa se encontraba un bolso negro que contenía cosas muy raras. En el interior estaba una cabeza de cerdo con alfileres en los ojos. La lengua la tenía cosida con listones. Algunos dientes habían sido removidos y sus orejas tenían más cosas. También en la parte frontal, una especie de agujero que perforaba el cráneo del animal. Si alguien nos hubiese advertido que estábamos abriendo un portal a lo desconocido, jamás hubiéramos registrado aquella bolsa, pero a veces pienso que ese maleficio ya estaba abierto desde el momento en que el recolector recogió la bolsa. Mi compañero marcó de nuevo, pero esta vez se topó con algo más extraño. Él cuenta que la mujer, al contestarle, empezó a hablar en una especie de dialecto u otro idioma que no entendía. Años después, en busca de una cura para mi amigo y para mí, me enteré que esa ocasión aquella mujer estaba activando una maldición que poco a poco fue acabando con cada uno de mis compañeros, y hasta la fecha solo quedamos dos, el que hacía guardia y yo, ya que fuimos los únicos que buscamos ayuda en este caso, con un brujo africano amigo del patrón. Los demás intentaron darle carpetazo al asunto, pero les fue bastante mal. Del negociador lo único que alcancé a escuchar de aquella llamada fue: «¿Con qué quieres jugar, cabrona? Bueno, pues juguemos». Rápidamente se dirigió al lugar donde estaba nuestra invitada para ponerla al teléfono y le pidió a uno de los muchachos que tomara una prueba para entregarla a la familia. Ya saben a lo que me refiero, así que sin dudarlo lo hicieron, mientras aquella señora escuchaba todo. Cuando terminaron, colgó y se lo enviaron. A cada instante dábamos un paso más a nuestra propia perdición. Entregaron el encargo y la madre recibió el regalo. Luego de eso cauterizamos la herida de la chica y esperamos unas horas. Durante ese tiempo comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en la casa. Estábamos por presenciar lo más fuerte que puede hacer la magia negra y aún peor, de personas que saben lo que hacen. Lo digo por lo siguiente: aquel brujo amigo de nuestro patrón y que practicaba el vudú nos dijo que esa brujería provenía de un linaje antiguo, que se trataba de brujas ancestrales provenientes de Europa principalmente y África, algo superior incluso al palo mayombe. Esas viejas prácticas eran utilizadas por brujas que destruían la vida de generaciones enteras por diferentes motivos. En fin, la noche llegó y horas después todo se tornó oscuro.
El primer suceso paranormal se dio alrededor de las 12 de la noche, cuando empezamos a escuchar a alguien corriendo por las escaleras y las habitaciones de la casa. Alterados, comenzamos a revisar el lugar, pero no había nadie más que los invitados. Uno de los que hacían guardia dijo que los pasos se detuvieron frente al cuarto de la chica. Tiempo después, supe que se trató de un espíritu enviado por aquella mujer para ver cómo estaba su hija. A veces me pregunto si es que podía hacer una cosa como esa, ¿por qué no dio con nuestra ubicación desde antes? O tal vez ya lo sabía, pero en su maldad solo quería hacernos pagar de la peor forma. Estaban por dar las 2 de la mañana, cuando de la nada tocaron la puerta 3 veces. Muy extrañado, un compañero salió para ver quién era. Hasta ahora entiendo que cuando escuchas algo o alguien toca tu puerta por la madrugada, no debes salir por nada del mundo, pues se trata de entidades malignas que intentan entrar a tu vida. Aquí fue donde las cosas comenzaron a subir de nivel, pues el compañero que salió para ver quién tocaba pegó un grito desgarrador y cayó al suelo. Como pudimos lo llevamos a un colchón que teníamos. Estábamos tratando de despertarlo, cuando de pronto empezó a convulsionarse. Temblaba con una fuerza horrible. Su garganta se inflamó como la de un sapo, mientras se retorcía como loco. Ahí fue cuando todos supimos que eso era obra de la puta bruja esa. Algo nos había hecho, pues segundos después, el compañero que convulsionaba se puso de pie y dijo con otra voz que no era la suya: «Devuelvan a mi hija, malditos, o morirán uno por uno, y después seguirá toda su descendencia». Luego de eso vimos cómo el cuerpo de nuestro compañero se empezó a doblar, como si se tratara de un pedazo de papel o algo por el estilo. Todo terminó para él cuando su rostro giró inesperadamente hasta quedar por completo al revés. Fue algo impactante. Quedamos choqueados y ya no pudimos ocultar el miedo que sentíamos, pues cometimos el error de meternos con la hija de una maldita bruja. Nos habíamos involucrado con fuerzas oscuras que no conocíamos y hasta nuestras familias podrían estar en peligro ahora. Después de eso decidí tomar un breve respiro y fui al baño. Me lavé la cara para pensar mejor las cosas. Ahora, ¿qué debíamos hacer con esa chica? Recuerdo que la teníamos sedada y sentada en una silla de madera dentro de una habitación en completa oscuridad. La desesperación se apoderó de mí, y si bien la información que teníamos sobre ella nos preparaba para muchas cosas, sin embargo, jamás imaginamos algo relacionado a fuerzas paranormales, así que tomamos la decisión de abandonar el estado, pensando que con eso se arreglaría todo, pero no fue así. Mientras lavaba mi rostro en el nuevo refugio, el foco del baño se fundió, y en cuanto alcé la mirada para ver aquel foco viejo de cristal, me di cuenta de algo que me dejó perplejo. Detrás de la cortina del baño pude observar una sombra horrorosa. Podía distinguir la silueta por la claridad con la que pasó por la ventana. Identifiqué a una mujer de cabello lacio. Aquella sombra crecía y se deformaba conforme pasaban los segundos. Sin dudarlo, corrí a la puerta. Intenté abrir, pero no podía. La puerta estaba atascada. Era inútil tratar de abrirla. Mientras seguía intentando, claramente escuché cómo la cortina se recorría muy lentamente. Grité con fuerza a mis compañeros para que me ayudaran. Los segundos se me hacían eternos, pues cuando me di cuenta, una mujer con grandes uñas iba saliendo de la bañera, y cuando al fin salió por completo, en un instante ya la tenía frente a mí. Era una mujer horrible, pálida, con una boca muy grande y una lengua también bastante grande. Su cabello flotaba de una forma muy extraña. No me quedó de otra que cerrar los ojos. Por un momento miré al suelo y allí pude ver que tenía unos pies alargados. Eso me dio escalofríos, así que volví a cerrar los ojos pidiendo ayuda. Entonces pude sentir cómo ese horrible ser me respiraba en la cara. Fue algo espantoso. Se me enchina la piel cada vez que recuerdo ese momento. De pronto sentí el empujón de la puerta
Me levanté rápidamente al darme cuenta que ya estaba abierta y salí corriendo. Ya estando afuera, tomé un poco de aire y en cuanto me tranquilicé expliqué lo sucedido. Sin duda los papeles se habían invertido, pues ahora éramos nosotros quienes conocíamos el terror y la desesperación. Después llamamos al patrón para pedir su ayuda. Al principio no lo podía creer. Pensaba que solo eran inventos para excusar nuestra incompetencia, pero al escuchar sobre la muerte de nuestro compañero, cambió de parecer. De inmediato nos dio la orden de entregar a la chica y sin dudarlo nos preparamos para hacer la entrega. Entiendo perfectamente que a estas alturas deben estar pensando que lo teníamos bien merecido, pues yo qué les puedo decir. En fin, nos preparamos para llevar a la muchacha a un lugar donde pudieran recogerla. De verdad que para entonces ya no sabíamos si con ayuda de una fuerza misteriosa podían localizarla. Tiempo después me enteré de que sí era posible, pues estaba viendo un caso donde una médium pudo dar con el paradero de un famoso personaje que se había estrellado en su avioneta. Son situaciones misteriosas que dan un poco de temor, porque son cosas desconocidas para la mayoría de las personas. Ya estaba todo listo cuando de repente las luces de toda la casa comenzaron a fallar. Recuerdo que nos encontrábamos ya muy nerviosos para entonces. Nos quedamos quietos y agrupados en la planta alta del lugar. De pronto se escuchó como si alguien anduviera en el patio intentando mirar hacia adentro, pues era como si eso corría alrededor del domicilio y al toparse con una ventana se detenía. Era una sombra humanoide que se asomaba por momentos. Fue tan clara su imagen que pensamos las autoridades no se habían encontrado, hasta que aquella cosa, en un intento de mirar adentro, soltó un golpe en el cristal, rompiéndolo, y justo en ese momento la sombra se desvaneció con el viento. Ahí fue cuando decidimos tomar nuestras cosas y salir corriendo. Mi amigo bajó con otro compañero para que entre los dos cargaran a la joven para llevarla con nosotros, y yo lo seguí de cerca. Todo estaba oscuro. Eran alrededor de las 3 de la mañana y ella seguía dormida. Pensando que el sedante aún corría por sus venas, prendieron un encendedor para poder ver lo que hacían. Grave error, pues al instante esa pequeña flama alumbró todo el cuarto, dejando ver a un hombre muy delgado y enorme detrás de la chica. La impresión provocó que mi amigo retrocediera y al hacerlo tropezó con una cubeta que estaba ahí. No sé si fue a causa del miedo o qué, pero se le cayó su pistola y una bala salió disparada, dándole en el cuello a la muchacha. Los demás corrieron para ver qué pasaba. En el suelo se encontraba mi amigo atemorizado. Por la chica ya no pudimos hacer nada tampoco, y el ser que la custodiaba ya no estaba. Todo se salió de control sin duda. A veces me pregunto si hubiésemos evitado todo esto entregando a la chica a sus padres a tiempo, o esa pinche bruja nos habría hecho lo mismo de cualquier forma. Sin duda que mi amigo fue quien más padeció, pues no dejó de sufrir hasta su último día. Pero por desgracia tampoco podíamos hacer nada por él, pues el brujo que nos ayudó dijo que la persona que había quitado la vida de esa chica quedaría condenado y debía pagar con su vida lo que hizo. Mis demás compañeros fueron muriendo poco a poco, y no sé si eso a mí también me alcance algún día. Por eso quise compartir mi historia con ustedes, si es que también me llega la hora de pagar por lo que hice. Solo puedo decir que si no tienen la necesidad, no se metan en estas cosas. La delincuencia solo trae desgracia y pérdidas, pero también eviten los temas paranormales, pues creo a veces pueden ser incluso peor que el mismo crimen. Hola Jera, te saludo con gusto para decir que tengo una historia que contarte. Espero que sea del agrado de tu público. Personalmente creo que es algo muy fuerte, pues trata sobre algún ser con cuernos y se nos apareció en la sierra de Michoacán junto a otros compañeros. Me gustaría que mi nombre quede en anonimato por la seriedad de la situación que estoy por contar. Bueno, aquí comienzo.
Hace algunos años yo me dedicaba a ser sicario. Le trabajaba a un grupo criminal que estuvo muy presente en casi todo el estado de Michoacán. Quiero aclarar que actualmente ya no estoy metido en eso, pero bueno, continúo con la historia. En esa ocasión me disponía a salir junto a mis compañeros. La misión era salir a patrullar parte de la sierra. Algunas veces lo hacíamos a pie y otras en camionetas, pero eso sí, en distintos horarios para evitar que el ejército o los contrarios nos pudieran poner una emboscada. Pero bueno, continúo. Recuerdo que ese día nuestro superior nos dio la orden de ir a una zona específica donde teníamos un campamento, al cual era muy complicado acceder porque estaba muy adentro de la sierra, así que debíamos ir caminando. Nos pusimos nuestro equipo táctico, tomamos las armas, algunas herramientas que íbamos a necesitar y algunos cuantos suministros. Salimos a pie para hacer los patrullajes. Como te mencioné al inicio, siempre salíamos a distintas horas para evitar ser emboscados, así que para ese momento ya era muy tarde, pues ya pasaban de las 6 y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Estábamos seguros que la noche nos iba a alcanzar en el camino, pues a pesar de que marchábamos a buen paso, nuestro campamento sí quedaba algo retirado, como a unos 10 kilómetros más o menos, pero sabíamos que cuando la noche nos cubriera por completo, iba a complicarnos más el camino por la maleza, sobre todo porque los enormes árboles hacían que la luz de la luna fuera casi nula en ese lugar. Recuerdo que seguimos nuestro camino con seguridad y tranquilidad, pero hubo un momento en el que escuchamos unos ruidos extraños a lo lejos, así que decidimos detenernos, pues pensamos que podía tratarse de algún grupo rival, ya que por la hora solo las personas que se dedican a lo mismo andan en esos lugares. Estuvimos esperando, pero todo se mantuvo tranquilo. Por tanto, creímos que tal vez solo fue nuestra imaginación y continuamos con nuestro camino. Apenas habíamos avanzado unos cuantos metros, cuando notamos de nuevo como si algo viniera detrás de nosotros, pero se escuchaba como si fuese un caballo galopando. Eso no tenía sentido por diferentes razones, y es que para empezar, por la oscuridad y lo difícil del camino, era imposible que un caballo pudiera venir a esa velocidad. Aparte, en esa zona no hay ese tipo de animales. Lo que abunda son los gatos montés, venados y algunos otros animales de menor tamaño, así que eso no tenía ningún sentido para nosotros. Nos detuvimos de nuevo para ver de dónde provenía aquel sonido, pero otra vez todo se quedó en silencio. Nos quedamos quietos unos minutos, pero nada. Era como si supieran que nos deteníamos, y entonces ellos también lo hacían. Tratamos de avanzar, pero ahora con más cuidado, para evitar que nos siguieran, y en todo momento estábamos listos para cualquier ataque. La tensión se apoderó de cada uno de nosotros. Sabíamos que cualquier movimiento en falso significaba la muerte. Pasaron unos minutos y se dejaron de escuchar los ruidos. Incluso pensamos que todo se había quedado ahí nada más, así que nos relajamos un poco, pero bien pilas para cualquier cosa, pues nuestra obligación era cuidar el territorio, y sabíamos que un enfrentamiento era algo casi inevitable si se daba el caso. Continuamos caminando. Íbamos despacio por la maleza para que el enemigo no nos ubicara, pero de repente, en un instante, se sintió un frío horrible acompañado de un olor muy fuerte, como azufre. Nada tenía sentido, y lo único que podíamos hacer era seguir adelante y aferrarnos a nuestras armas, que para entonces parecía era lo único que nos anclaba a este mundo. De pronto, el compañero que venía delante se detuvo e hizo una señal con la mano para que nosotros también paráramos. Lo hicimos. Al principio no sabía qué pasaba, pero luego me percaté de que a lo lejos venían personas. Lo primero que pensé es que eran contras. Enseguida apuntamos con las armas para iniciar a disparar. Recuerdo que me preparaba para echar chingadazos, cuando en eso, justo a nuestras espaldas, se escuchó el fuerte bramido de un toro. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Cuando volteamos para atrás, no había absolutamente nada, ni siquiera el rastro de algún animal.
Volteamos de nuevo a donde vimos que venían esas personas, pero tampoco estaban ya. No entendimos qué es lo que estaba pasando. Pensamos en muchas cosas, pero nada parecía encajar, así que mejor tomamos la decisión de continuar hacia el campamento. Al parecer no había peligro, pero en ningún momento bajamos la guardia. Cuando ya estábamos por llegar a nuestro destino, a lo lejos vimos a un anciano parado a la orilla del camino. Tenía los pantalones rotos y no traía camisa. Estaba recargado en una enorme roca. Lo primero que pensamos es que era una persona en situación de calle, que quizá por algún motivo andaba perdido, pero como sea, no le quitamos la vista de encima, porque podría ser todo lo contrario. Conforme nos íbamos acercando al vagabundo, pudimos ver que sí estaba en muy mal estado. Apenas le íbamos a preguntar que qué hacía allí, pero lo que vimos nos dejó sin palabras, y es algo que hasta hoy no me deja dormir tranquilo, pues en un abrir y cerrar de ojos, ese hombre empezó a cambiar de forma, hizo una especie de lamento espantoso, y en cuestión de segundos le salieron unas enormes uñas que más bien parecían garras. Todo su cuerpo se llenó de pelo muy grueso, como si fuese el de un animal. Sus pies y piernas fueron creciendo de una manera anormal, y cada que crecían se escuchaba cómo sus huesos tronaban y su piel se desgarraba. De verdad que es algo que hasta ahorita que lo estoy escribiendo, se me pone la piel chinita solo de recordarlo. La transformación final fue algo indescriptible. Su cuerpo era como el de un enorme chivo de color oscuro. Se encontraba parado en dos patas, pero una de sus patas parecía la de un ave, como si fuera la de un gallo, pero con enormes garras. Lo peor de todo eran sus ojos, pues estos eran enormes, como del tamaño de una bola de billar, rojos y deslumbrantes como brasas, y en todo momento te veían. De pronto de la cabeza le brotaron unos enormes cuernos y empezó a reírse de nosotros. Sus carcajadas eran algo siniestro, incluso a veces en pesadillas las escucho. No sé si sea en mi mente o afuera de mi casa, pero bueno, regresando a mi historia, en ese instante perdí el conocimiento. Eso fue lo último que recuerdo. Cuando desperté ya estaba en el campamento, tenía puesta una venda en la cabeza y me dolía todo el cuerpo. Había una persona que rezaba a mi lado. Me puse de pie y le pedí que me explicara lo sucedido. Ahí llegó mi jefe de plaza y trató de calmarme. Desesperado le preguntaba por mis compañeros, pero ellos dijeron que no me preocupara por eso y que mejor me olvidara de lo sucedido. No sé qué fue lo que pasó. A mis compañeros jamás los volví a ver y nadie me quiso decir lo que ocurrió. Pero sé que algo malo nos interceptó esa noche, pues a veces en pesadillas puedo escuchar los lamentos de mis antiguos compañeros. Hola Jera, buenas noches. Mi nombre es Mario. Quiero relatarte una anécdota sobre una bruja en un cerro en la ciudad de León. Esto que te voy a contar sucedió durante un tiempo de conflicto entre dos grupos criminales en este lugar, y pues yo pertenecía a uno de ellos. En ese entonces, por órdenes superiores, yo me encontraba cuidando un terreno. Es importante mencionar que para ese momento la tensión en la zona ya había disminuido. Eran los últimos días de mi estancia ahí, y yo estaba en mi departamento con vista al cerro y al terreno que cuidaba. Las cosas estaban mucho más tranquilas, el cambio se notaba. Podría decirse que todo estaba tranquilo en la zona. Esa noche me encontraba en el departamento, o más bien dicho, un cuarto pequeño, completamente solo, pero trataba de estar alerta ante cualquier anomalía, como todos los días, ya que a pesar de la quietud, no me quería confiar. Recuerdo que para ese momento la oscuridad comenzó a avanzar y yo me fui a acostar esperando el amanecer, ya que al ser mis últimos días en esa zona, esperaba que la madrugada pasara rápido. Y en eso estaba, cuando de repente me asomé para ver al cerro y asegurarme de que los enemigos no anduvieran merodeando el área, pero todo estaba completamente tranquilo, excepto por algo que me llamó la atención y que nunca antes había visto. Eran 3 bolas de fuego en el cielo.
Una de ellas era más grande que las demás. Sin embargo, las otras dos más pequeñas tenían un tamaño de aproximadamente 2 metros. Podía verlas cerca del cerro, ya que desde donde yo estaba, la vista daba exactamente de frente a donde se encontraban. La verdad, yo estaba muy asombrado, porque jamás había visto algo parecido, y me les quedé viendo por bastante tiempo, pero luego les resté importancia y regresé a mis actividades. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, y decidí volver a asomarme para ver si todo seguía tranquilo en el terreno, y también para ver si esas bolas de fuego seguían allí. Cuando me asomé, pude ver que solo quedaban 2 bolas de fuego, las más pequeñas, pero noté que faltaba una. En ese momento quise jugar con mi mente, creyendo que quizá eso era obra de Dios o algo parecido, ya que, como te comento, yo nunca había visto algo así, y eso fue lo que pensé. Cuando me asomé a un costado del cerro, pude ver una gran nube de neblina muy rara. La observé por un rato y noté que se aproximaba a gran velocidad en dirección a una pequeña colonia que se encontraba justo detrás del cerro, aunque no le di mucha importancia y me volví a acostar, dejando de lado también las 2 bolas de fuego que se movían de un lado a otro a la orilla del cerro. Estaba acostado cuando de repente comencé a percibir que hubo un cambio de temperatura muy repentino. Incluso la ventana se empañó por el frío, pero eso no tenía ningún sentido, ya que no eran épocas invernales. Para ese entonces ya casi eran las 4 de la mañana y se sentía demasiado frío. Algunos ruidos provenientes del lado del cerro me hicieron levantarme rápidamente y salir del departamento. Me asomé y vi que la neblina ya había cubierto por completo todo el cerro. Las plantas y los árboles estaban cubiertos por escarcha o aguanieve. El clima se volvió muy extraño en un instante. Aunque el paisaje se veía hermoso, nunca había visto el cerro de esa forma. Cuando ya estaba a punto de entrar, alcancé a ver un movimiento extraño a mi izquierda, cerca de donde me quedaba. Traté de enfocar la mirada donde había una pequeña montaña de tierra, y ahí pude apreciar a una mujer muy flaca. Sus huesos eran grandes, diferentes a los de una persona normal. Medía aproximadamente 2 metros de altura, y su cabello era blanco y largo. Aquella criatura tenía garras. Recuerdo perfectamente eso, porque se encontraba devorando algo. No estoy seguro qué, pero definitivamente no era un animal, pues estos no usan ropa. Además, se trataba de algo pequeño. Ahí me enfurecí demasiado al considerar que podría ser algún niño. En ese momento, lo único que tenía a la mano era mi arma para defenderme, y también llevaba un rosario. Mi intención era saltar al otro lado de la barda y matar a esa maldita criatura, ya que estaba cegado por la ira. Solo recuerdo que muy molesto antes de saltar le grité: «¡Hija de la chingada! ¡Deja de comerte a la niña!». No había nadie más en ese momento ahí conmigo, y yo quise correr hacia donde se encontraba, pero de repente la criatura volteó. Ahí pude ver que sus ojos eran rojos como brasas y tenía una sonrisa macabra en su rostro, lo cual me permitió ver unos dientes enormes picudos. Eran muchos. Aquella cosa definitivamente no era humana. Mi reacción fue vergonzosa, pues a pesar de los enfrentamientos en los que he participado contra otros grupos criminales, en ese momento sentí un miedo que me dejó paralizado. Cuando reaccioné, regresé corriendo al departamento, cerré la puerta con llave y, como si fuera un niño pequeño, me acosté en la cama y metí la cabeza bajo las cobijas. Estuve algunos minutos así, pero de nuevo volví a sentir una furia que invadió mi cuerpo y con coraje me levanté encabronado, ya que nada me había hecho sentir tanto miedo en la vida. Me asomé, pero ya no se veía nada. Sin embargo, el miedo que aún sentía me mantuvo alerta. Lo último que escuché fueron unos inquietantes ruidos, como si rasguñaran el techo, y unas carcajadas horribles. Tomé mi arma y me quedé vigilando toda la noche para asegurarme de que esa cosa no entrara a la casa. Fueron horas interminables. Solo quería que ya saliera el sol para poder salir de ese lugar. Después de eso,
Ya no me asomé. Estaba esperando el siguiente ataque de la criatura para poder vaciarle todo el cargador, pero nunca ocurrió. Continué en la casa con mi pistola en la mano hasta que amaneció y la neblina se disipó por el mismo lugar donde vino. Fue algo muy extraño. Finalmente pude salir afuera, pero me sentía muy confundido. No podía creer lo que acababa de presenciar, y menos que no pude hacer nada contra ese horrible ser. Bueno, Jera, antes de despedirme, quiero aclararle a tu audiencia que no estaba consumiendo absolutamente nada ese día, ya que cuando me tocaba hacer guardia, tenía prohibido estar usando cualquier cosa que me distrajera. Te agradezco tu tiempo y te mando un gran saludo.